presentaremos filosofía y ciencia. Antes que nada, y para poder empezar, debemos comprender en sí qué es la filosofía. Bueno, como sabemos, la palabra filosofía tiene un origen griego que se compone de dos vocablos, los cuales son philos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Por lo tanto, podemos decir que la filosofía pues es el amor a la sabiduría. En un sentido holístico, esta pues estudia la esencia, las causas primeras y así también los fines últimos de las cosas. La filosofía, con ayuda de sus ramas filosóficas, trata de responder a una variedad bastante extensa de problemas fundamentales acerca de distintas cuestiones, como son la existencia y el ser, donde la ontología y también la metafísica son las ramas involucradas. El conocimiento, donde lo es la epistemología y genociología. En la razón es la lógica, en la moral es la ética, en la belleza es la estética, en el valor la axiología, en la mente la fenomenología, el existencialismo o filosofía de la mente, que también es llamada, en el lenguaje de la filosofía del lenguaje y también en la religión, la filosofía de la religión. Bueno, según el texto del licenciado Carlos Augusto Velázquez, pues el vocablo surgió por un pensamiento de humanidad de Pitágoras, quien solía decir una frase pues bastante conocida que dice: yo no soy un sabio, sencillamente soy un amante del saber. Así entonces, pues se indica que la sabiduría y el amor a ella son un proceso permanente de búsqueda. A partir de todo esto, pues el contexto de la filosofía no ha dejado de evolucionar, pues cada filósofo ha aportado su propia definición. Con ello, pues Aristóteles nos dice que la filosofía pues es la manera de acceder al conocimiento, y este conocimiento pues se adquiere a través del pensamiento lógico y también estructurado. Para este pensador tan famoso, pues la filosofía era la base que permitía entender los axiomas que componen el conocimiento. Por otro lado, pues según Sócrates, pues el objeto de la filosofía es el de enseñar la virtud. A este efecto es preciso conocer previamente las normas éticas generales y también lo que es el bien universal, pues la virtud y el conocimiento no forman más que una unidad. Este filósofo dice que el conocimiento en sí es la fuente de la virtud. Y todo esto pues comienza por la duda. La filosofía pues es como un arma que puede liberar de la prisión de la ignorancia. Esta permite construir un pensamiento muy crítico que nos conduzca así a poder nosotros descubrir lo que es la verdad. Ahora que tenemos una noción acerca de lo que es filosofía, procedemos a definir qué es la ciencia. Ciencia viene del latín scientia, que quiere decir conocimiento o saber, por lo que no se limita a una sola área. Se le llama ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Su objetivo es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. Por ello se dice que la función de la ciencia es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. La ciencia produce conocimiento. Este se define como todo saber que ha sido obtenido mediante el método científico. En tanto, el conocimiento científico ofrece conclusiones razonadas y válidas que pueden ser probadas. La ciencia comprende todos los campos de conocimiento y estudio, incluyendo ciencias formales, naturales, sociales y humanas, que conllevan el desarrollo de teorías y métodos particulares para cada área. Ahora bien, para hablar de filosofía y ciencia, plantearemos la siguiente situación. Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero solo nosotros, los humanos, somos capaces
debido al razonamiento. Esto de hacernos preguntas como: ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existe determinada cosa? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el bien y qué es el mal? La humanidad dio como primeras respuestas los mitos, que son historias sobre dioses sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Durante años, estas historias místicas solían bastar, hasta que en Mileto, donde convivían muchas culturas y religiones, las personas se daban cuenta que sus mitos no eran los únicos y que cada grupo tenían los suyos. Y quizá esto ocasionó que muchos cuestionaran sus creencias. Por otro lado, los viajeros que fueron conociendo otras partes del mundo se iban dando cuenta que no todo era como lo describían las leyendas, y debido a que muchas personas tenían el suficiente tiempo libre, se dedicaban a pensar. Con esto el pensamiento inició a separarse del mito y a acercarse al razonamiento, y así surgió la filosofía. Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos, buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. La filosofía, mediante sus pensadores dispersos por muchos países, se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros y el funcionamiento de la naturaleza. Los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal y sobre la mejor manera de vivir. No existía entonces división del conocimiento. Los filósofos pensaban sobre el conocimiento de todo, y fue esa la primera relación entre filosofía y ciencia. Podríamos decir entonces que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. En el siglo XIII surgieron los protocientíficos, que eran filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no era suficiente para explicar el mundo, y que era necesario contrastar la razón por la experiencia y ver si lo que se piensa concuerda con lo que se puede ver, tocar, medir y pensar. Y claro, estamos hablando del mismísimo empirismo. Este fue el que llevó a Galileo Galilei a realizar experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. Durante el siglo XVIII, a estos pensadores que realizaban experimentos no se les llamó científicos, sino eran llamados como filósofos naturales, y fue en el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Esto no quiere decir que la ciencia vino a reemplazar a la filosofía, porque no es el caso. Pues en la actualidad, la labor de los filósofos es cuestionarse del todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada, como ¿cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cómo evolucionan las especies? Por el contrario, la filosofía se hace preguntas de respuestas abiertas, las cuales admiten más de una respuesta siempre y cuando éstas estén basadas en el razonamiento lógico, como por ejemplo, ¿la felicidad existe o es solo una ilusión? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? Tiene un propósito en nuestra existencia. Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuestas a dichas preguntas. La filosofía es entonces el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se plantean cuestionamientos como ¿es posible llegar a cuestiones generales a partir de observaciones particulares? Y esta sería la segunda relación entre filosofía y ciencia. Según el texto del licenciado Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, la ciencia y la filosofía plantean liberar al ser humano de conocimientos falsos, prejuicios y dogmas acríticos,
Es deseable que la ciencia y la filosofía vayan de la mano en la búsqueda por lograr un desarrollo holístico de la especie humana. Con ello, Mario Bunge señala que no existe problema científico que no suscite problemas filosóficos, ni problema filosófico que pueda abordarse con esperanza del éxito si no es adoptado con una actitud científica. La filosofía de la ciencia es una rama de la epistemología. Citando nuevamente el texto de Introducción a la Filosofía del doctor Carlos Augusto Velázquez. La epistemología, en su inicio, se dedicó solo a buscar los fundamentos filosóficos del conocimiento científico. En sus primeros aportes estuvo el esclarecer dos peculiaridades del conocimiento científico que lo diferencian del filosófico. La primera, habla del carácter empírico de la metodología científica. Dice que las ciencias necesitan evidenciar en la realidad concreta los descubrimientos y conocimientos que construye. A diferencia de la filosofía, la ciencia no se conforma con la racionalización de los descubrimientos, sino que parte de hechos y vuelve siempre a ellos. La segunda habla sobre el análisis lógico del lenguaje científico. Quiere decir que cuando una ciencia construye un nuevo conocimiento, lo analiza de manera que no contradiga conocimientos o leyes previas. Esto lo distingue del conocimiento cotidiano, donde la ciencia tiende a incorporar cada nuevo conocimiento dentro del cuerpo de saberes existentes. Existe entonces una rama de la filosofía que reflexiona sobre la ciencia, la filosofía de la ciencia. Esta, a su vez, reflexiona sobre la metodología científica, concentrándose especialmente en cómo es la relación con otras formas de conocimiento, incluida la religión. Esta rama analiza el origen, el desarrollo y los límites de la ciencia. Se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas, y de saber si la ciencia es capaz de revelar la verdad de las entidades ocultas, es decir, de las no observables, y los procesos de la naturaleza. Además de esto, la filosofía de la ciencia intenta explicar problemas como la naturaleza y la obtención de las ideas científicas, entre conceptos, hipótesis, modelos, teorías, paradigmas, etc. La relación de cada una de ellas con la realidad. Además de esto, también el cómo la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza. Otro problema que intenta explicar la filosofía de la ciencia es la formulación y el uso del método científico. Además de eso, los tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones y las implicaciones de los diferentes métodos y modelos de la ciencia. La filosofía de la ciencia, a diferencia de la gnoseología, limita su campo de investigación a los problemas que plantea el conocimiento científico. En pocas palabras, podemos decir que la filosofía de la ciencia es entonces el saber cómo se realizará la ciencia. Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein fueron algunos científicos que mostraron vivo interés por la filosofía de la ciencia y han hecho importantes contribuciones. La filosofía de la ciencia tiene por objeto estudiar el saber científico desde un enfoque general y humano, en el sentido de cómo afecta a las personas y cómo componen el conocimiento acumulado, tanto históricamente como en el conjunto sociocultural de la humanidad. Todos los conocimientos de la ciencia forman parte de un cuerpo organizado de conocimientos racionales. Podríamos decir que la ciencia es un cuerpo y en lugar de tener cabeza, brazos y piernas, lo que tiene es química, biología y física. Y para mostrar su validez y coherencia de cada una de estas partes del cuerpo, las va a demostrar a partir de un método empírico, es decir, demostrando los hechos de la experiencia.
Por otro lado, la filosofía también tiene su propio cuerpo que en lugar de tener cabeza, brazos y piernas, tiene axiología, antropología y epistemología, y esta demuestra la validez de sus argumentos a partir de su metodología racional. El pensamiento científico es inductivo, quiere decir que en base a casos particulares se tendrán conclusiones universales. Un ejemplo de ello sería: llevo rato viendo y contando patos en un estanque. Me he dado cuenta de que todos son de una misma especie y a la vez no hay alguno que no sea blanco, lo que me hace pensar que todos los patos de esta especie son blancos. La ciencia debe ser comprobable con la realidad, es decir, que si el licenciado Marcelino nos dice: jóvenes, el agua hierve al estar a los 100 grados centígrados, nosotros como estudiantes debemos ir a nuestras cocinas y experimentar si es verdad que el agua hierve al estar a esa temperatura. Eso sería demostrarlo a partir de la realidad. La filosofía surgió en el siglo V a.C. Eso quiere decir que hace 2500 años se convirtió en la reina del conocimiento racional. La filosofía y la ciencia se parecen en el sentido que buscan el porqué de las cosas. Son saberes y no opiniones, son universales, debido a que cuando la ciencia hace una teoría, se refiere a todos, sin exclusiones, y la filosofía, cuando aborda determinadas cuestiones, se refiere a todo ese universo. Ambas buscan también ser sistemas estructurados o ser cuerpos de conocimiento. Las principales diferencias son que, por ejemplo, para explicar el porqué de las cosas, la filosofía utiliza la razón y la ciencia lo hace por medio de la experimentación. En la filosofía no existe un método único para obtener conocimientos, mientras que en la ciencia solo existe el método científico para dicha función. La filosofía basa su impulso de análisis en una especulación, por lo que no se puede comprobar empíricamente, mientras que la ciencia lo hace a base de una contrastación empírica llamada hipótesis. La filosofía, por su parte, puede basar sus ideas mucho más allá del conocimiento empírico, mientras que el límite de la ciencia es la realidad empírica. Filosofía y ciencia en derecho. Mientras la ciencia del derecho describe, explica y sistematiza el derecho positivo, la filosofía del derecho indaga sobre los fundamentos y supuestos del derecho, ve en el fenómeno jurídico en su totalidad su objeto de estudio. Así, analizando este gráfico, sabremos que la ciencia estudia el derecho positivo describiéndolo, explicándolo, sistematizándolo. Responde a la pregunta: ¿qué ha sido establecido por el derecho? Mientras que la filosofía reflexiona sobre los fundamentos y supuestos del derecho y sobre lo que es el derecho respecto a toda la vida. Responde a la pregunta: ¿qué debe entenderse en general por derecho? Terminamos esta discusión citando a Bertrand Russell cuando dijo: la ciencia es lo que sabes, la filosofía es lo que no.